No, hemos hecho ayer y antier un par de programitas. El primero, sobre todo el de antier, muy loco, muy simpático. El de ayer fue un poco más centrado, pero siempre, a veces, se disvarió un poquito. Hay cosas interesantes que no hemos tocado, ¿no? Por ejemplo, la parte jurídica, tú que eres abogado, y sobre el asunto de la FIFA, sobre el asunto de nuestro presidente de la... expresidente. Bueno, no es expresidente todavía. No, ya lo lo suspendió la FIFA. Lo suspendió, ok. Que, y lo castigó de que no podía que ocupar puestos. yo he oído en varias oportunidades el asunto del concepto de extradición. Y yo ahí no veo que haya ninguna extradición. Si hay un cargo grave, comprobado, se lo llevan, punto, porque fue el delito cometido en los Estados Unidos. Sin embargo, hay quienes sostienen que no, que se requiere una solicitud de extradición. Además, Suiza está de acuerdo. Parece que es un binomio que está actuando en ese sentido. No sé, pero es un tema que se las trae. Si es, pues yo creo que es que Villalobos. Aquí yo he visto que los abogados, algunos abogados que han intervenido en esto, y en Facebook aparece, como que también están bateando mucho. Sí, bueno. Porque finalmente sería muy raro que las autoridades suizas estuvieran procediendo a detener a un grupo entre los cuales no hay ningún suizo hasta donde entiendo. No, la mayor parte del continente americano. Sí. Porque solo en el continente americano, vamos a ver, porque solo en el continente americano están los Estados Unidos, porque está Estados Unidos, porque era gente que estaba vinculada en general que usaron a la los CONCACAF, bancos y que usaron, a la CONCACAF, que tiene sede en Miami. Exacto. Que usa los bancos de Estados Unidos de Miami. Sí. Pero bueno, yo creo que hay un texto por ahí que circuló, yo no sé de dónde, pero lo pesqué en la red de Fernando Berrocal. Sí, yo lo leí. Él ahí sostiene cosas tajantes y me parece que convencen. Finalmente... Ese es uno de los que dicen que no hay tal extradición. No, porque que existe el tratado de extradición entre Suiza y Estados Unidos. Exactamente, que es automático, dice él. No es tan automático, porque de acuerdo a ese mismo tratado, las personas que son susceptibles de ser extraditadas tienen que consentir o no consentir. Eso es la tesis de Villalobos. Si consienten, entonces los trasladan. Si no consienten, tiene que hacerse un procedimiento judicial. Volvemos a lo mismo, para llevárselo. Pero entonces tienen que aportar las pruebas, tienen que aportar la acusación, tienen que hacer un proceso. Es exactamente igual que lo que ha pasado aquí con... yo recuerdo con un caso de un ciudadano ruso. Ahí está, todavía preso. Bueno, por eso, pero hay un proceso mediante el cual las autoridades rusas deben convencer a las de Costa Rica que el tratado de extradición se aplica. Es así. Pero además tiene que ver también con el monto de las penas. Vamos a poner un ejemplo extremo. Si los delitos supuestos que se les imputan a este grupo de personas implicaran la pena de muerte, en el caso de Costa Rica no se podría extraditar porque nosotros tenemos abolida la pena de muerte y tenemos que garantizar de que cualquier detenido en esas circunstancias nunca le van a aplicar la pena de muerte. Eso es cierto, Pero también en Estados Unidos, donde hay penas máximas y donde se multiplican a veces las penas, 3 condenas de por vida y no sé cuánto y 200 años de cárcel, en el caso costarricense, que solo tenemos 50 años de tope, igualmente habría que garantizar de que Ali, si llegara a ser juzgado y condenado, no podrían ponerle más de lo que la ley costarricense le agrava, digamos. Claro, pero en todo caso se ha abierto un debate muy interesante. Pero eso que acabas de decir es de sobra conocido, es lo que yo digo. Berrocal dice que no. Vea, eso que estás diciendo, hasta
el periódico más rasca de Costa Rica lo ha dicho. Sí, sí. ¿Ese es de algún periódico de Limón? No. Rasca, no rasca. Ah, No raza. digamos, No, pero- continúa. Y además, o sea, me da la impresión de que ha habido muchas ganas de hablar, y de hablar paja, porque finalmente, una vez, vamos a ver, en mi opinión, cuando una persona está en ese tipo de problema y ya la policía la tiene bajo su jurisdicción y se está dilucidando en el ámbito judicial, hay que esperar que ocurra lo que tiene que ocurrir. De lo contrario, estaría uno especulando y podría equivocarse en todos los sentidos posibles, ¿verdad? Desde el que dice de antemano que esa persona tiene que ser inocente porque se parece a un tío de él, o el que y lo condena de entrada nomás, y ya está. Ahí es donde encuentro yo que hay una parte enfermiza. En las primeras versiones que había, se decía que habían cerca de 47 cargos contra todos ellos. Ahora, no es que todos los 47 son contra cada uno. Claro, Sí, en sí, total sí, sí. sumaba eso. A mí me parece muy interesante, digamos, la explicación que dio la Federación de Fútbol de Costa Rica sobre el cheque de $27,500 Sí, dólares, sí, sí. mostrando el contrato con la empresa Traffic, Sí. donde se decía que ahí iba a haber un pago de $1 millón y pico de dólares, que iba a hacerse en pagos de $27,500, etcétera. Ahí lo interesante sería ver cuántos pagos se hicieron de eso, Exacto. que es otra cosa. Sí. Pero ya uno Pero es que la empresa Traffic reconoció, ese es el otro aspecto, ¿verdad? sí, claro. Que reconoció que sí había participado en soborno. Ah, bueno, porque uno de los detenidos fue, no de este grupo, sino previo, fue el que echó al agua a todos esos. Sí, un viejo con una grabadora que andaba. Entonces, Uno de los... ahí, Sí. ¿qué es lo que hacen en Estados Unidos? Esos llamados testigos de la corona, como dicen aquí los IJ. Lo que dice Son Berrocal, los testigos de Jehová que llaman. lo que dice Berrocal básicamente es que la situación de esas personas detenidas, todas, es muy comprometida. De ahí, obviamente, y qué más comprometido que hay que estar ahí, ¿verdad? No, pues claro. Ahora, esto fue también, habría que verlo también dentro de otro contexto en la víspera del nombramiento de Blatter otra vez Sí. como presidente de la FIFA, porque en el fondo había también un conflicto político muy importante en el seno de la FIFA a propósito de la designación de Rusia para el 2018 y de Qatar para el 2022. Porque cuando se definieron las sedes, en la primera sede de Rusia 2018 participaron solo países europeos. Estados Unidos, que quería participar ahí, no pudo entrar y optó por retirarse. Pero en la segunda sede, Qatar, participaron países asiáticos, africanos, de todo lado, Pero ese es y el Estados punto de Unidos y bronca. Japón, y Estados Unidos que entra, lo blanquean, lo sacan de ahí. Es que- y Estados Unidos argumentaba que ellos habían organizado el campeonato del 94, Los Ángeles, que había sido el más exitoso desde el punto de vista comercial, el más grandioso también desde el punto de vista de movilización de gente, aparentemente la estadística era así, y que comparado con el de Brasil, que había generado 5.700 millones de dólares, que le había reportado a la FIFA 1.500 millones en reservas, Estados Unidos garantizaba que eso podía ser más grande y que además ponía a disposición 50 estadios, 20 pueblos o ciudades, no sé cuántas cosas, la experiencia de organizar con CACAF el Campeonato Mundial de Mujeres de Fútbol Frente a Qatar. frente a Qatar, que tenía 1.600.000 habitantes. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Entonces, esa cosa, y donde bailan ahí a la sede y no se la dan a los Estados Unidos, en ese sentido, Estados Unidos es como una sacada de clavo. No hay frente, duda de que algo hay frente de a eso. esto, Sí. y para obstaculizar el nombramiento de Blatter, de alguna manera. Y los rusos, digamos, Lo y la apoyaron. Federación Rusa, que también estaba en cuestionamiento, no, nada de eso, sino a propósito del escándalo y la elección que venía recientemente de Blatter otra vez, estaba la posibilidad de que se rediscutieran las sedes. La Federación Rusa ya había hecho una defensa de la sede de ellos para el 18 y había hecho una defensa de Blatter. Por eso, en la elección de Blatter, los rusos, que son una potencia también política, de alguna manera influyeron
para que los votos Pero los yo creo tuvieran. que- En Estados pero- Unidos pero se yo movió en creo otra que ahí dirección, hay una apoyando al árabe. A mí me parece que hay una al jordano. exageración por una cosa que vos mismo dijiste, es que Estados Unidos no jugaba para nada en la primera designación porque Intentó. le tocaba a Europa. Sí, no, Pero- la pelea fue con lo de No, Qatar. pero estuvo, porque ellos Pero con no, el ellos sistema se de la retiraron, rotación de ellos sedes, entendieron que- retiraron en la Sí, primera, por sí, eso, claro. que era- Pero le tocaba a había Rusia. tradición de alternar Europa y Sí, Europa. exactamente. Pero por otro lado, hay una explicación bastante sencilla y que es convincente que la dio un funcionario ¿cómo se llama? De la entidad que en Nueva York hizo todo eso. Resulta que De la fiscalía. la fiscalía, lo que él dice es que la fiscalía aprovechaba la circunstancia de que varios de ellos estuvieran juntos para no tener luego que ir a hacer el mismo Por todo el movimiento en un montón de lugares. Sí, claro. A mí me parece que eso, y además con la ventaja de que era en Suiza, donde existían condiciones jurídicas adecuadas para intentarlo. Sí. Pudo haberle fallado, pero No, y no- estaban concentrados todos, claro. porque han anunciado que van a caerle a otros más, que ya deben haber Sí, salido. ya Sí, ahí ya- anunciaron ya- como 40 y pico, ¿no? Ahí habría que ver cuántos empiezan a negarse a ir a viajar a los Estados Unidos. Sí, sería bueno que convocaran a una reunión de la FIFA en Estados Unidos a ver A ver cuántos se llegan enferman. y cuántos no llegan. Para hacer la cuenta de los que se Que la enferman. hagan ahí en la sede con CACAF en Miami. Sí. Villalobos, que está dentro de la tesis de la defensa. José que Miguel, el solo- abogado. Sí, José Miguel, que solo se le han hecho un cargo, que no es. Entonces salió alguien en la internet, ¿verdad? Y le dijo, sí, a José Miguel se le olvida que cuando una fiscal, aunque sea negrita, hace un cargo de esa naturaleza y dice que el burro es negro, es que tiene el puñado de pelos en la mano. Y entonces ahí mismo verbalmente contestó, sí, a mí no me extraña, pero puede ser de otro burrito. Los pelos de otro burro. No, lo ideal sería que, Bueno, y hablando- que fuera mentira todo. Hablando de... Y con respecto al costarricense, sería lindo que resultara que todo era... Y que más bien él le demande al gobierno de los Estados Unidos. Pucha, que te imaginas la demanda. Claro, Hablando del presidente de los Estados Unidos, de Barack Obama, y de su hija, que acaba de recibir una oferta de un Keniano. jeque keniano ahí, negro también, Sí. donde le Negro ofrece... también. Sí, Keniano sí, es- bueno, para ubicar, digamos, que no era Keniano, no era un claro. problema racial, era de entusiasmo, donde el tipo le dice que él ha estado enamorado de su hija desde que tenía 9 años y que él entonces, ahora que ya la muchacha es una muchacha ya mayor, le ofrece como dote y le pone 50 vacas, 50 cabras y no sé cuántas cosas, y que la invita a que vaya ahora en el viaje que va a hacer Obama al África, que la lleve a pasear ahí para formalizar la oferta de matrimonio, cambiándole la hija por esa Vacas y dote. cabras. Bueno, Todavía habría que ver cuánto valen las mujeres. En A mí ese lo que me dio sentido. risa es que dijo, también negro. No, que hay kenianos blancos. Hace poco vi uno que... Yo No, sé. sí, hace claro. poco había un experto en cuestiones, un keniano en cuestiones de biodiversidad que estaba trabajando en una pugna que había por la cacería de De brujas. elefantes o algo así. Lo asesoraba el rey de España. Ah, bueno, sí, claro. Qué bueno. Existe el África blanca, toda el Sí, África del norte. claro. No, pero es como cuando uno habla de los sudafricanos, por ejemplo, Y en también, Sudáfrica, También, sí, Sí, claro. Hay una parte pero bueno. blanca. Por cierto, hablando de otras roscas, como dicen, otras rosquillas, en el lunes en que estamos grabando salió en La Nación un artículo sobre Avangares. Avangares cumple, De Santiago Porras, el sí, escritor. cumple Muy 100 interesante. años de haber sido declarado cantón. Es así, ¿no? Sí. Ahora el 4 de junio.
Entonces el fregado del autor Santiago Porras descubrió que Aracataca había sido declarado municipio unas semanas antes. Y destaca la coincidencia de que la bananera que funcionaba en la región de Aracataca, en ella tenía intereses Kit, Sí, claro. igual que Es que Kit, después del desarrollo de las actividades bananeras en Costa Rica, firma el contrato Soto-Kit, que fue el contrato entre Bernardo Soto y Minor Kit, y Kit estaba casado con una sobrina nieta de Soto, que era una hija del doctor José María Castro Madrid, de manera que aquello fue un negocio entre parientes. Desde esa época hay negocios entre parientes a través del Estado, ¿verdad? Para decirlo gráficamente. ¿Tú sabes que y ahí le dieron oportunidad a Kit de escoger tierras libremente en el territorio nacional, y él coge tierras en Guanacaste para desarrollar las actividades mineras. Esa mención a la Vangares Mining Company que hace Santiago es parte de eso. Ahí trabajaron mis abuelos, mis abuelos más bien. Una interrogante que planteaba Beto Cañas, que se había hecho el capital de Quito. Y perdón, y a propósito de las minas de Avangares... Mire, es que a don Alberto se le olvidaba la posibilidad que siempre existe y es abundante en la historia de América Latina, de eso que llaman testaferreo. Sí, claro. Por eso cuando me dicen que fulano murió pobre, perdón, yo prefiero que mejor entierren los huesos y los dejen tranquilos, porque muchas veces los testaferros después andan en carros lujosos y todo. Pero, oíme, y el artículo de Santiago hace referencia al cuartel, que es un poco el problema que había, porque cuando se desarrollan las minas, el gobierno manda a hacer un cuartel en la zona del distrito de Avangares y Tilarán, justamente para cuidar no los intereses de los costarricenses, sino los intereses de las mineras y de los trabajadores que estaban allí movilizados. Ahí hubo una huelga a principios de los años 20, no, en Avangares, que fue contra los capataces que eran negros, en las juntas de Avangares. Eso es interesante. Porque eso parece tocado, por cierto, en la novela de Santiago Porras, se llama Abancari, pero te entiendo por lo que él cuenta que hay otro documento más García Morillo había hecho un trabajo sobre eso de los capataces. Sí, aquel profesor de la U que falleció. Sí, Guillermo García. Vos sabés que no se llama Aracataca originalmente. Eso me había dicho. Cataca. Eso en su novela lo explica García Márquez. Se llamaba Cataca. Cataca. Y por la United Fruit, de allá se llama la compañía bananera de Sevilla, así se llama en Colombia. No sé por qué le cambiaron y le pusieron Aracataca. Él lo desarrolla muy pintorescamente la idea. Y es que como la palabra no tenía AES, quisieron ponerle un par más. Cataca, ¿cómo tenía que ser? Por eso. Agregarle dos más. Ahí en las minas trabajó un bisabuelo mío, Gilberto Martínez, que era de origen colombiano, había salido de las cárceles de Colombia porque había estado preso político por las guerras liberales. ¿Verdad que fueron antes las minas del aguacate? Fueron antes. Sí, claro. Las minas del aguacate desde 1800. Sí, yo recuerdo muy bien cómo hablaban de y este abuelo, y ahí se desarrolló trabajando, fue a trabajar a la zona de Guanacaste, después observó que en la mina podía ganar más plata, ¿verdad? Entonces trabajó en las minas, hizo su platita, compró unas fincas y después hizo finquero ahí grande, le decían el Gran Colombia, ¿verdad? Después se trajo un amigo de él, Manuel, que es mi abuelo directo, ¿verdad? Y Manuel le llevaba casi 30 años a mi abuela, de manera que un día de tantos, allá por 1920-21, don Gilberto, mi bisabuelo, llamó a mi abuela y le dijo: mire, Carmen, venga, asómese aquí a la ventana de la casa. Sí, papá, ve aquel hombre que viene a caballo. Sí, su amigo don Manuel. Entonces le dice Gilberto: prepárese porque con él se va a casar dentro de 15 días. ¿Así era? Así era antes. Sí, claro. Y entonces, ahí se preparó la abuela para casarse, ¿verdad? Mi abuela me contó esa historia, por supuesto me dijo que a ella le gustaba a don Manuel, pero Celina, la hermana mayor de mi abuela, le dice: papá, ¿cómo se va a casar Carmen si yo no me he casado? Dice: no se preocupe, la caso el mismo día, y la casó con un primo.
Así fue. No, así era. Así era en esa época. Se resolvían las cosas y listo. Entonces mi abuelo, como le llevaba 30 años a mi abuela, que estaba casi robando oxígeno en aquella época, ¿verdad? Él de 46 y mi abuela de 16, se puso a tener carajillos a diestra y siniestra. 12 huilas le clavó, o 10 casi. Sobrevivieron 8 prácticamente, pero así fue. Qué interesante. Es una época interesante porque a veces este tipo de detalles que sucedían en la Costa Rica de antes debe haber sucedido en casi muchas familias. claro, y sin embargo, claro. la gente oculta eso o no lo conoce, pero si investigaran con sus abuelitos que nos están oyendo, tal vez podrían encontrar anécdotas parecidas. Me imagino más de uno pregunta, abuelito, ¿cómo fue la cosa? Cuénteme. Exactamente. En el caso de mi abuelo era gato viejo, ratón tierno. Sí, así era. Y claro, Y después el abuelo Manuel. Y después hablamos de los yihadistas. ¿Sí? Sí, así era. Esas cosas. Era muy corriente eso de gato viejo, ratón tierno. ¿No? Sí, Esa claro. expresión. En esa época sí. Yo tengo que ahora lo Es que hay el que caso hacer, de esa oferta, la hija de Obama es igual. Sí, sí, Es un sí. tipo que le lleva como 40 años. lo que hay que hacer Ahora, depende de la cantidad de cabras que le des si valía la pena. Tendrá que valorarlo. Es lo que se, no, De es lo pronto que se son llama- cabras de oro. Es lo que se llama meterle las cabras. Sí, a lo mejor las cabras de ese tipo son la gallina de los huevos de oro. ¿Cuál era la ciudad de los locos? A ver, ahí está esperando ella. ¿Cuál ciudad era? No, lo que digo yo que yo proponer desde aquí que ya desde ahora se hagan cargo de proponer que Aracataca y Avangares se declaren ciudades hermanas. Ciudades hermanas, Claro, exactamente. Que lo hagan para, que lo hagan para las elecciones Avangares, próximas. Aracataca se acaban todas las aves de la lengua. No, serían Cataca y Bangares. ¿Verdad? Cataca y Bangares. Con motivo de las elecciones del 2016. Sí. Bueno, aterrizamos entonces. Aterricemos en Cataca.